Formas de extinción de las obligaciones. Asesor Cintia Berenice Guzmán García León. Alumno Maldonado Tableros Javier Adán. Actividad 17. Comenzamos. Dentro del Código Civil del Estado de Morelos se encuentra el título quinto de la extinción de las obligaciones. La compensación. La compensación se sujeta a los artículos 1601 al 1623. En 1601 tiene lugar la compensación de obligaciones cuando dos personas, calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho respecto de deudas exigibles, se entiende que las partes son acreedoras y deudoras recíprocamente, cuando lo son por propio derecho y en nombre propio. Las deudas serán líquidas cuando su cuantía se haya determinado pueda determinarse en el plazo de 9 días y serán exigibles cuando su pago no pueda rehusarse conforme a derecho. Las clases de compensación. ¿Qué se necesita para que opere la compensación legal? Artículo 1618. Tener un objeto fungible de la misma especie. El contenido de la conducta debida de ambos créditos deben ser fungibles y de idéntica naturaleza. Deben ser créditos exigibles, deben solventarse en el mismo acto sin facultad para rehusar el pago. No será exigible el derecho sometido a plazo o condición suspensivos, así como tampoco la obligación natural. La utilidad de la compensación. Generalmente es en materia de comercio y en las instituciones bancarias. ¿Cuándo no opera la compensación? Uno de los casos más recurridos es cuando la deuda prescinde del salario mínimo. Convencional. Si no se produce la legal por falta de alguno de sus requisitos, puede pactarse una compensación convencional. Facultativa. Se genera por la voluntad de una de las partes de la que es posible de una deuda inexigible o titular de un crédito inembargable, quien prescindiendo de su ventaja impone una compensación que legalmente no era posible. Ejemplo de ello es la deuda por alimentos, si es compensable facultamente. Judicial. Se origina en el proceso jurisdiccional y es impuesta por medio de un juez o de un árbitro a través de una sentencia o por medio de un laudo. Ahora bien, vayamos a un ejemplo de manera facultativa. Jaime, padre de Luis, de 11 años, debe pagar una pensión alimenticia de 3,000 pesos mensuales y 50% de gastos extraordinarios. Durante los 3 últimos años, en vez de pagar los 108,000 pesos que le corresponden por la pensión alimenticia, ha pagado solamente 54,000 pesos. Su expareja, mediante demanda civil, reclama la cantidad de 50,000 pesos faltantes. Sin embargo, Jaime, con ayuda de su familia, se hizo cargo del pago íntegro de una operación médica de su hijo, la cual costó 54,000 pesos, además de otra serie de gastos extraordinarios. Si bien es cierto, Jaime ha cubierto solo la mitad de la pensión alimenticia, es derivado a los gastos realizados por la operación de su hijo, en donde la compensación aplica de manera facultativa, ya que él es responsable de cubrir solo el 50% de los gastos extraordinarios y no de la totalidad, así que no tiene sentido la demanda indicada, recurriendo al artículo 1618 y al artículo 1620. La remisión de la deuda. Está sujeta en los artículos 1629 al 1633. La remisión de la deuda, condonación o cancelación, es el acto jurídico y económico por el cual una persona física o jurídica, una institución, banco, empresa, estado, que es acreedora de otra, decide renunciar a su derecho, liberándolo del pago a la persona deudora. Con esto pongo un ejemplo personal. Hace tiempo presté la cantidad de 5,000 pesos a Juan y quedó que me los pagaría en 5 meses con un interés del 10% mensual. Recordemos que los intereses en este caso es algo accesorio. Puedo perdonar los intereses, pero lo principal seguirá en deuda. Ahora bien, si yo perdono la cantidad de los 5,000 pesos, que es lo principal, también estoy perdonando lo accesorio, que son los intereses. Hablemos de la confusión. La confusión se sujeta a los artículos 1624 al 1628.
En él nos marca que la obligación se extingue por confusión cuando las calidades de acreedor y de deudor se reúnen en una misma persona. La obligación renace si la confusión cesa. En la confusión, como en todo, lleva a cabo algunos requisitos. Se puede mencionar la calidad de deudor y acreedor en una sola persona. En el artículo 1625, efectos de la confusión, menciona que se verifica en la persona del acreedor o deudor solidario, solo produce sus efectos en la parte proporcional de su crédito o deuda. Asimismo, en el artículo 1626, habla sobre la confusión en la herencia. Ejemplo de confusión. Juan trabaja de electricista y estaba casado por la vía civil con su esposa Lucía. Al ir a su trabajo tiene un accidente, una descarga eléctrica, lamentablemente fallece. Días antes en su testamento deja como beneficiaria a su esposa, persona con quien había adquirido mediante un crédito de Infonavit su vivienda. Sin embargo, dentro de las cláusulas del mismo contrato para el crédito, informa que en caso de fallecimiento la deuda será adquirida por el esposo o esposa quien se encuentren en vida. En este caso aplican los artículos 1624 como el 1626, ya que el bien es heredado por su esposa, pero al igual la deuda es heredada a la misma. La novación. Artículo 1634. Supuestos de la novación. Hay novación cuando acreedor y deudor alteran sustancialmente la obligación, sustituyéndola por una nueva. Se entiende que hay alteración sustancial cuando se cambian los sujetos o el objeto de la obligación, con el propósito de extinguirla para dar nacimiento a una nueva deuda. Asimismo, cuando la obligación pura y simple se convierte en condicional, o la condicional se transforma en pura y sensible. Existen requisitos de la novación que se encuentran en nuestro artículo 1636, que a la letra dice que una obligación nueva sustituye a una antigua, que haya modificación sustancial entre ambas obligaciones, que exista la intención de novar y que haya capacidad en las partes para novar de acuerdo con la naturaleza de la obligación que se extingue y de la que se constituye según los actos de dominio o de administración que en uno u otro caso se ejecuten. Recordemos que la novación es la modificación o extinción de una obligación que se produce por la constitución de una nueva, que modifica o extingue la obligación anterior. Ejemplo de novación. Hace tiempo mi tía Lucía rentaba un cuarto para estudiantes cerca de la UEM. El estudiante se llamaba Héctor, el cual reprobó varias materias, por lo tanto decidió cambiarse de escuela. Mi tía Lucía ha decidido aceptar una nueva novación con Fernanda, una nueva estudiante, solo sustituyendo los derechos y obligaciones en un mismo contrato. Se aceptan las obligaciones anteriores en un nuevo documento, pero se sustituye a Héctor por Fernanda. Dación de pago. Artículo 1647. Habrá dación de pago cuando el deudor, con el consentimiento del acreedor, le entrega o realiza una prestación distinta de la debida, aceptando este último dicha entrega con todos los efectos legales. Ejemplo de dación de pago. Hace tiempo presté dinero para la construcción de la casa de mi cuñado, la cantidad de 25,000 pesos, quedando que me los pagaría el día que yo construyera. Al paso del tiempo el día llegó y mi cuñado, al no tener el efectivo, le recibí como pago 1 tonelada de cemento.